Entonces, nosotros vamos a hacer el ejercicio 2 del set de propiedad, planta y equipo, que es camiones monstruosos, sociedad anónima. Entonces, voy a ir leyendo el enunciado para situarnos y después vamos a entrar a hacer dos cosas. Cuánto debiera ser el valor de reconocimiento inicial y cómo se hubiese depreciado y cuál sería el valor neto en el libro después de hacerlo, con el método de línea recta y con el método de la cantidad producida. ¿Sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Dice: Camiones Monstruosos Sociedad Anónima se dedica al arriendo de camiones para competencias todoterreno. Para lo anterior, adquirió un camión de un proveedor ruso durante 2012 con los siguientes antecedentes. 1. La compañía solicitó y se le otorgó un crédito el 31 de marzo del 2012 por 400 millones para pagarle al proveedor del camión. Dicho crédito devengaría una tasa de interés efectiva anual de 3%. El plazo sería de un año y las cuotas solo de intereses trimestralmente. Está diciendo que esos intereses que podrían estar asociados a la adquisición del camión. 2. El encargado del camión involucró los siguientes costos. Tenemos aranceles, capacitación, descuentos por pronto pago, el flete terrestre, las modificaciones tanto en materiales como en honorarios, las pérdidas por instrucción inicial del chofer, el precio de lista del fabricante en la modalidad de free on board, las pruebas de campo, los seguros de transporte marítimo y el transporte por mar. Además te dice, la vida útil del camión era de 300.000 kilómetros o 5 años sin valor residual alguno. La mantención mensual y los afinamientos técnicos serían de 357.000 brutos al final de cada uno de los 60 meses de vida útil. Y el camión estuvo listo de acuerdo a los parámetros establecidos por la gerencia el día 30 del 6 del 2012. A continuación, el ejercicio te dice, mira, el valor razonable, el precio de mercado al 31 de diciembre de cada año y la cantidad de kilómetros conducidos durante el mismo son los siguientes. Entonces, ahí te está dando datos que son adicionales para una contabilización más compleja, que es el modelo del valor razonable o el modelo del costo. Nosotros vamos a hacer algo simple. Primero vamos a decir, y por eso que esta es una versión modificada del ejercicio, lo primero que vamos a decir es cuál es el costo inicial. Y después vamos a decir B. Vamos a hacer los asientos de los 3 años de operación según 1. Depreciación lineal y 2. Depreciación basada en la cantidad producida. Esas son las dos cosas esenciales que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a decir, mira, como tenemos esta lista de todos los datos que tenemos, lo primero que tenemos que decir es, mira, ¿le compramos a cuánto? Ya, entonces voy a ir anotando aquí cuánto debería ser la parte del valor inicial del activo. Y voy a hacer el desarrollo. Entonces tú vas a decir esencialmente lo siguiente. A. Si son necesarios para adquirir el activo, se adhiera al valor, si no, no se hace. Entonces dice aranceles aduaneros por 10 millones y medio que está exento de IVA. Entonces el valor inicial debería incluir eso porque ese impuesto no es recuperable. Entonces vamos a tener 10 millones y medio que siempre debiera estar sin IVA. El IVA es un impuesto que sí es recuperable. Después dice, capacitación del conductor experto. La capacitación jamás es parte del valor inicial. Después te dice, mira, descuento por pronto pago. Como todavía no tenemos el precio de lista, después le vamos a aplicar el descuento. El flete terrestre hasta las instalaciones de camiones monstruosos Sociedad Anónima te dice que es 3.800.000. Como no puedo dejarlo operativo antes que eso, entonces debe agregarse. Después, las modificaciones varias, por un lado los 20 millones en materiales y los honorarios de los mecánicos. Entonces, los materiales que gastaste son 20 millones y los mecánicos te cobraron con IVA, lo cual es raro que una persona cobre con IVA, pero quizá era una sociedad que no estaba exenta de impuestos. Entonces, en esa lógica te dice, mira, el cobro fue de 2.142.000 IVA incluido. Entonces, como no debemos incluir el IVA, lo que hay que hacer aquí es
quitarle el IVA, dividiendo por 1.19. ¿Sí? Después te dice, mira, el precio de lista del fabricante era 297 millones y medio bruto. Entonces voy a seguir acá. Esto es como si siguiera aquí. Tengo 297 y medio bruto, lo que implica que ya tiene el IVA, así que hay que dividirlo por 1.19. Pero además acuérdense que al principio te decía, mira, el descuento por pronto pago es de 4%. Entonces tú vas a suponer que en realidad voy a pagar el 96% de eso, lo que nosotros hablábamos en inventarios, por ejemplo, y en reconocimiento de ingresos de el precio neto. Esa es la política del precio neto. Después tenemos los seguros del dice las pruebas de campo, 7.900.000 netos. Listo, tenemos estos 7.900.000. Después sí, lo que yo decía recién, los seguros del transporte marítimo por 4.165.000 IVA incluido. Entonces, como está incluido, debería dividirlo por 1.19. Y además después te dice el transporte por mar por 5 millones. ¿Sí? Además, acuérdense que lo que te decía el punto 1, te decía, mira, existen intereses. Ah, ya, listo. ¿Cuánto existe de intereses? Bueno, tiene 400 millones con una tasa efectiva anual del 3%. Entonces yo voy a ponerlo aquí con rojo, los intereses. Y esos intereses serían los 400 millones que te cobraban. Y aquí te puede dar, no vamos a entrar en la discusión de qué es la tasa, es un concepto para el curso siguiente. Pero tú dices, mira, 3% anual. Entonces te dicen, mira, se te otorgó la plata el 31 del 03 y entonces tú vas a tener que esos intereses, el activo quedó listo 3 meses después. Entonces tengo un trimestre. Entonces voy a decir, en un año hay 4 trimestres y eso debería darte los intereses. ¿Sí? Y por eso que lo dejo con rojo. Y eso te va a dar fundamentalmente el valor inicial. ¿Sí? Entonces aquí en la trampa, nosotros tenemos aquí el precio neto sin IVA, 240 millones, más los aranceles aduaneros de 10 millones y medio, más el flete terrestre de 3 millones 800, más los 20 millones que eran las modificaciones por materiales, más los honorarios que tenía aquí neto del IVA, más también las pruebas de campo por 7.900.000, más el seguro de transporte marítimo que era neto de IVA 3 millones y medio y el transporte por mar que era los 5 millones. Y los intereses que fuesen activados van a ser 7 millones y medio. ¿Sí? Entonces eso es esencialmente lo que uno debería considerar dentro del valor y todo esto te daba 300 millones. Eso responde la letra A. Entonces, aquí acuérdense que estos intereses es porque hubo un periodo de construcción. Entonces uno dice, pero el crédito dura un año. Sí, pero es que el año solamente puede atribuir a necesitar el camión para que esté listo del 31 de marzo al 30 de junio. Todo lo que es por después del 30 de junio, que queda posterior a la activación o a la operación del activo, a la puesta en marcha si quieren, es gasto. Entonces todos los intereses que se devenguen después de eso van a generar esencialmente un gasto para la empresa. ¿Sí? Entonces gastos financieros como quieran reconocerse. ¿Sí? Entonces aquí te va a generar otro problema, por eso que yo lo tengo en rojo. Uno dice, ya, yo tengo 400 millones, por el 3% te da 12, lo divido por 4 te da 3, entonces ¿cuánto es realmente atribuible a la adquisición del activo? ¿Sí? Solamente 250 millones, ¿entiendes? Porque fíjense que este neto de acá, por eso este es muy importante, este de acá es de 250 millones. Eso es lo que pagué con el préstamo. Entonces, pero pedí 400, no. 400 no es directamente atribuible a todo. Y los otros 150, no sé, los tiene en caja, tiene otras cosas.
Entonces, por eso aquí yo lo puse en rojo y solo debo devengarlo sobre los 250, que es el monto neto de IVA. ¿Sí? Eso yo diría que es lo más complicado del reconocimiento inicial. Eso de ahí. Y entonces ahí esos 7,5 millones es porque debería ser, sí, aquí dice efectivo anual en la tarea 3%. Quizás debería aparecer, perdón, no en la tarea, en el ejercicio debería decir 12. Y ahí te va a dar justamente los 300 millones, un número cerrado de el set de ejercicio. Entonces lo importante es entender qué cosas van o no van, ese yo lo voy a ajustar en el enunciado después del detalle. ¿Sí? Y eso responde a la primera parte. Entonces te decía, mira, no tengo valor residual. Entonces cuando uno calcula la depreciación siempre va a ser esto, genérico para cualquiera de las dos. El valor inicial menos el valor residual y todo eso dividido la vida útil. Voy a poner la vida útil económica porque no es la vida útil real que va a tener el activo. ¿Sí? Si esa vida útil está medida en años o está medida en kilómetros que puede recorrer es lo distinto. ¿Sí? Entonces fíjense, yo voy a hacer los dos cálculos. Te dice que el camión tiene una vida útil de 300.000 kilómetros o 5 años. Entonces, voy a separarlo aquí en todo. Yo lo voy a hacer el gráfico y después vamos a hacerlo haciendo. Vamos a decir, mira, 1, depreciación lineal. A mí me parece que el gráfico siempre es mucho más claro para seguir la lógica. Y aquí, cantidad producida. ¿Sí? QP. Listo. Nosotros dijimos, aquí está el monto, aquí está el tiempo. Y aquí también le voy a poner el tiempo y el monto. Entonces dijimos, mira, inicialmente tengo 300 millones, igual que acá. Ahí no hay ninguna diferencia todavía. Entonces lo que hay que calcular es cuánto es la depreciación lineal y que dicen, mira, son 5 años sin valor residual. Entonces si yo aplico eso voy a decir, la depreciación va a ser 300 millones, valor residual de 0, son 5 años. Entonces se va a depreciar a razón de 60 millones por año. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a decir es, mira, esto de acá. Y vamos a tener 5 años. Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el primer año se va a haber depreciado 60 millones hasta 240. El segundo año se va a haber depreciado hasta 180. Tercer año se va a haber depreciado hasta 120 millones. Cuarto año se va a haber depreciado hasta 60 y no va a valer nada al final del primer año. ¿Sí? Quizá este es levemente más complejo en términos matemáticos porque aquí la depreciación va a ser los mismos 300 millones menos el valor residual que es 0, pero te dice la vida útil en la cantidad producida es de 300.000 kilómetros. Entonces en el fondo te está diciendo que se deprecia a 1000 por kilómetro. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto se depreció cada año, y aquí solamente lo vamos a considerar los 3 primeros años, pero se podría hacer, porque son los datos que te dan. Entonces yo le voy a hacer 1, 2, 3. ¿Cuántos años condujo el camión? ¿Cuántos kilómetros condujo cada año? Entonces te dice, mira, el primer año lo condujo 80.000 kilómetros. Entonces este va a bajar de aquí a aquí 80 millones. Que van a ser los 1000 por kilómetro por los 80.000 kilómetros conducidos. Después tenemos que el 2013 condujo 70 kilómetros. Entonces va a bajar levemente menos, va a llegar hasta la mitad, hasta 150, que de nuevo son 1000 por cada uno de los 70.000 kilómetros y eso te produce una depreciación de 70 millones, entre 220 y 150. Y finalmente te dice, mira, el 2014 son 50.000 kilómetros más.
Entonces quiere decir que se depreció otros 50 millones, que son los 1000 por 50.000, y eso te va a dejar con 100 millones. Los asientos es bien fácil y están en la solución por lo demás. Entonces lo que uno siempre dice es, mira, al principio que tenemos, vamos a tener simplemente el valor de reconocimiento inicial, que podríamos suponer que todo es caja. Entonces voy a reconocer los 300 millones a la propiedad, planta y equipo y voy a abonar el efectivo o las cuentas por pagar. Quizá el que normalmente es algo más complejo, el de la depreciación, entonces tú dirías, mira, es el gasto por depreciación contra la contracuenta de activo, que es la depreciación acumulada. Y entonces ahí vamos a tener cada año, voy a ir primero en esta línea, 60 millones. Y eso es lineal y eso no va a hacer ninguna diferencia. Entonces voy a tener 60 millones todos los años. Listo, este es el 1. No es muy complejo, todos los años es lo mismo. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, todos los años es lo mismo. En el segundo caso, en el caso de la cantidad producida, tengo que el primer año se depreció 80, el segundo año se depreció 70 y el tercer año se depreció 50. Bueno, entonces el cambio sustancial es que va a cambiar el monto, pero el valor va a cambiar, pero el asiento sigue siendo esencialmente lo mismo. Entonces vamos a tener que el primer año son 80 millones y abono los mismos 80 millones a la depreciación acumulada. Eso voy a poner aquí año 1, año 2 y año 3. Siguiente año voy a tener el gasto por depreciación, que son 70. Entonces por eso fíjense que baja de los 300 a los 220. Después baja 70 extra, entonces el valor neto del libro te va a quedar por los 150. Y estoy abonando la depreciación acumulada. Partí en 300, ahora bajé 80 hasta 220, el siguiente año bajé 70, desde 220 hasta 150, y entonces te queda el último año en el que voy a debitar el gasto por depreciación para acreditar la depreciación acumulada, y ese año ya lo habíamos calculado en el gráfico, el cargo es por 50 millones y el abono es por 50 millones. Y respecto a propiedades, planta y equipo, es toda la parte introductoria que uno debiese saber.